buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio. La verdad que, bueno, poco a poco se va sumando un montón de gente, voy recibiendo muchos comentarios. Nuevamente las invito a que cualquier duda o inquietud que vaya surgiendo de todo lo que vamos conversando en estas clases, ustedes pueden ir dejando en comentarios, así yo les puedo responder y también puedo tomar esas inquietudes, porque todo eso es material para seguir trabajando en estos programas. La idea es, bueno, tener un taller abierto de pulso cerámica. Yo soy Mariana Barón, soy profesora y licenciada en artes visuales y la propuesta es trabajar a partir de sus intereses reales. Así que no sean tímidas, que no les dé ningún tipo de cuestión. Ustedes ahí pongan en comentarios que yo los voy a recoger y trabajar sobre esas inquietudes. Bueno, hemos inaugurado varias secciones nuevas en este nuevo espacio que tenemos acá en YouTube. La idea es encontrarnos en un tiempo más distendido, poder ver las actividades que traigo para compartir en tiempo real, porque por ahí en otras redes como en Instagram o en TikTok, bueno, todos los videitos duran 20 segundos y una actividad que por ahí tiene un mes de trabajo se reduce a 20 segundos de video. Así que acá, bueno, la idea es cambiar un poquito esa lógica y trabajar en tiempo real. Y como les decía, hemos inaugurado otras secciones, como la entrevista. Tuvimos la entrevista con Vivian Magis, que pueden pasar a verla. Hacemos un recorrido sobre su trayectoria y su obra. Ella tiene obra, escultura en cerámica de gran formato. Y también tuvimos a otro invitado, que es Rodrigo Barroso, que nos vino a compartir la técnica de transferencia en húmedo, una técnica muy económica para hacer y que nos permite llevar cualquier tipo de imagen gráfica a la arcilla. Así que si es una técnica del orden gráfico, eso lo vimos la semana pasada. Así que también los invito a que pasen y vean el video porque realmente hay mucha info, él tiene mucha experiencia en esa técnica y bueno, lo muestra todo en varios ejemplos y en tiempo real. Bueno, les voy a contar un poquito sobre qué vamos a trabajar hoy. Es un tema que me suelen pedir, en algunos cursos abordo este tema, pero no lo abordo de esta manera, que es trabajar esta pieza desde cero. Bueno, a ver si adivinan de qué se trata. Es una pieza que se utiliza muchísimo hoy en día en nuestros hogares. Es una pieza de revestimiento y es el azulejo. A mí el azulejo me genera un interés muy particular, me parece una pieza súper interesante y me parece que también una pieza muy histórica, porque los primeros azulejos surgieron en Egipto y en Mesopotamia y desde ese entonces se ha ido modificando el formato y el azulejo hoy en día es un material que se utiliza muchísimo y hay de distintos tamaños, formatos, calidades y es porque es una pieza muy resistente y que además es impermeable. Y además ofrece como una cuestión muy ornamental dependiendo de cómo, con qué técnica la trabajemos, ofrece como un elemento muy interesante a nivel arquitectónico. Traje varios azulejos para mostrarles, para que vean la diversidad de posibilidades que hay. Yo traje algunos que he hecho yo, pero la historia del azulejo es increíble. La pueden estudiar, la pueden visitar en bibliografía. Bueno, acá tenemos un ejemplo de azulejo. Este es muy interesante porque es un azulejo que creé yo. El motivo es mío. A ver si tenemos la otra cámara, si los muestro. Bueno, les muestro. Este azulejo es bien finito. Azul lavanda, un azulejo rojo y un azulejo rosa. ¿Sí? Tiene relieve este azulejo. Bueno, ¿cómo generé esta pieza? Lo que la hice yo, es a mano, digamos, de manera artesanal. Todos los métodos que voy a mostrar son artesanales, están pensados para que ustedes puedan hacerlos desde su taller o desde su casa. Lo que yo hice fue tomar un azulejo industrial finito que tenía y lo intervine con un vinilo de corte. ¿Sí? Un vinilo que mandé a hacer a una gráfica. Lo corté con la medida y lo adherí. Y a esta pieza, acá tengo otro ejemplo, hice varios diseños. Este está como inspirado en los calcáreos. ¿Recuerdan las casas antiguas, casas tipo chorizo que tienen calcáreos? Bueno, está inspirada en un motivo de un calcáreo. También está intervenido con un vinilo de corte. Y lo interesante de esta técnica es que ustedes pueden diseñar un motivo, una imagen personal de ustedes e intervenir un azulejo. Es un azulejo industrial como recién les comentaba, ahí se ve.
intervenido con el vinilo. Y a esta pieza le hice un molde de yeso de un tassel. La verdad que el molde es súper simple. Es un molde de un tassel. Yo para hacerlo tengo un encofrado desmontable que también es muy útil. Eso en el Instagram lo muestro. Un encofrado que se desliza. Entonces hice el encofrado, a ver en esta cámara. Hice el encofrado alrededor de la pieza y vertí el yeso. Esta técnica, cómo hacerla paso a paso, yo la muestro en el curso de moldería. En la formación en moldería muestro cómo hacer el molde de yeso paso a paso y cómo intervenir el azulejo. Pero bueno, hoy no quería dejar de mostrárselos. Entonces, le hago el molde al azulejo y voy a obtener, sí, esto se hace así. Así yo despego el molde, ¿ven? Supongamos que hice el molde, desmoldo, tengo mi pieza modelo y ahora voy a trabajar sobre el molde de yeso de un tassel. Bueno, ¿cómo se trabaja sobre este molde de yeso? Hay dos opciones. Pueden hacer un colado con barbotina o un prensado. Yo les voy a decir cuál recomiendo y por qué. No recomiendo el colado porque la barbotina, al tener mucha agua en su composición, cuando esta pieza comience a contraer y a secar porque va perdiendo la humedad, va a tender a deformarse. Y necesitamos que nuestro azulejo sea bien parejo justamente para que tenga la capacidad de cubrir una pared plana. Entonces, si se me empieza a doblar o a ladear, es como que pierde esa eficiencia que tiene esta pieza. En cambio, si lo hacemos con técnica de prensado, yo creo que es la técnica idónea. ¿Qué es un prensado? Bueno, se va depositando material sobre mi molde, se hace presión, con una lama se raspa, se espera un ratito que el yeso absorba la humedad de la pasta y se retira la pieza. Entonces va a ser una pieza más estable porque la arcilla tiene menos humedad que la barbotina. Entonces, si van a trabajar con molde, yo recomiendo que lo hagan con la técnica de prensado. Esa es una manera de realizar un azulejo. Después, acá hay otro recurso, otra idea, que son estos azulejos. Bueno, este está realizado con técnica de mayólica, un esmalte blanco brillante de base y encima con pigmento bajo cubierta realicé los limones, el texto y la guarda y miren cómo se puede trabajar el claroscuro con esta técnica. Y acá hay otro ejemplo, cuerda seca, bien geométrica la imagen. Estos azulejos pueden utilizarse para revestimiento tanto de un interior como de un exterior, porque al ser una pieza cerámica puede estar en un exterior, no hay ningún inconveniente. Y acá nuevamente una técnica de cuerda seca con un diseño como más tradicional y más centralizado, más tipo mandala. También está inspirado en los calcáreos que les comentaba. ¿Sí? Técnica de cuerda seca. Bueno, ¿cómo realicé estos azulejos? A partir de una pieza pueden comprar un bizcocho cerámico. ¿Ven? Este es un azulejo que se compra bizcocho. Ya está realizado y lo que tiene es que ya está, es como una pieza muy estable. Ya sabemos que la pieza no se quebró, que está plana, está uniforme. Entonces es como, bueno, nos da como más seguridad si quisieran trabajar sobre piezas ya bizcocho y solo se encargan del tema de la decoración. Lo digo como posibilidad, yo abordé todas las técnicas porque bueno, para probarlas y para poder mostrar cada una de ellas, acá tienen la textura para el agarre en la superficie y esta parte es plana, acá yo hice una cuadrícula porque acá iba a dibujar y es gruesito el azulejo. La verdad que es una propuesta que está muy interesante y solamente se dedican en este caso a decorarlo, ¿sí? A intervenirlo, técnica de mayólica, técnica de cuerda seca o cualquier otra técnica que quieran abordar. Y lo que voy a hacer ahora es hacer paso a paso un azulejo a mano con pasta
y lo voy a recortar con una regla y con esteca. Y les voy a mostrar, si los quieren hacer de manera bien casera, cómo poder abordarlo. Bueno, voy a tomar una porción de material. Acá tengo el resultado final ya un poquito avanzado. Voy a hacer este tamaño de azulejito. Ven, acá ya le hice la textura. Pero ven que queda bien. Es pequeño. A ver, acá tengo la regla. Quiero ver de cuánto me quedó. Claro, lo hice de 10 centímetros y con la contracción quedó de 9. Contrae un 10%, lo que ya sabemos. Entonces tengan esto en cuenta. Si quieren azulejos de 10 por 10, los tendrían que hacer de 11. De 11 para que les, o 11 y pico para que les quede de 10 por 10. Tengan en cuenta esa contracción. Bien, vamos a tomar una porción de material. En este caso es pasta blanca. Vamos a trabajar sobre una maderita entelada para que la arcilla no se adhiera. Y acá tengo un palito, listoncito de madera, una herramienta muy simple y muy útil que uso mucho. Estiro la plaquita. La doy vuelta. Y ahora el bolillo. Bueno, ¿de qué espesor van a hacer el azulejo? Yo creo que entre 5 y 7 centímetros sería un espesor idóneo. Vamos a ver este. Este tiene 5 milímetros. O sea que si lo hacemos de 7 o de 6 o 7 me va a quedar de 5. Bueno, vamos a usar esa referencia. Este también me quedó de... A ver, este me quedó un poquito más. Sí, de 7 y se ve bien también. Bueno, acá, por ejemplo, si van a hacer todos los azulejos a mano, es una actividad muy linda, pero es muy laboriosa. Lleva mucho trabajo, ya lo van a ver acá, que voy a hacer solamente una tesela y van a ver el trabajo que lleva. Y después necesitan mucho espacio de guardado, porque cada azulejo hay que guardarlo en una repisa, en una estantería, y ponerle algo de peso encima. Entonces necesitan mucho espacio de almacenamiento. Pero es totalmente viable. También podrían pensar en hacer una guarda, entonces ahí ya tienen como... requiere menos piezas. También es lindo para intervenir una parrilla, eso lo he hecho, queda muy bien. También pueden combinar algunos azulejos industriales y combinar algunos hechos por ustedes, como para ir empezando de a poco, que no sea un trabajo como tan grande de repente. Porque de verdad que es un trabajo muy repetitivo. Y a mí en lo personal es como que llega un punto que me cansa y me aburre. Bien, ya tenemos nuestra plaquita. Lo vamos a recortar entonces de 11 por 11 para que con la contracción me quede un azulejo de 10 por 10. Entonces con la lama suavizo la superficie de ambas caras. Bien. Y ahora tendré que haber traído una escuadra, pero bueno, vamos a usar la regla. Una escuadra sería más cómodo para que me dé bien el ángulo recto. Bueno, marcamos los 11. A ver la cámara. Esto es como la manera más casera de hacerlos. Bueno, ahí ven, la placa no me alcanza. Voy a venir más acá. Ahí, 11. Ahí sí me alcanza. Lo otro que les quería comentar es que si van a hacer una gran cantidad de azulejos, tienen que hacer todo del mismo espesor.
porque si no les van a quedar unos más finitos y otros más gruesos, y aplicados sobre una superficie eso se va a ver, para mi entender, desprolijo. Así que lo que les recomiendo es hacer una placa grande, y de ahí pueden tener una plantilla hecha en un material rígido como un cartón o un acetato, mejor un acetato porque no se humedece, no se les va a percudir. La plantilla de 11 por 11, supongamos, en una placa grande, y las recortan todas iguales. Hacen otra placa, entonces ahí se garantizan toda esa serie de azulejos del mismo espesor. Eso sería como ir un paso más y seriar este método que es casero, seriarlo un poquito para tratar de lograr una producción uniforme. 11. Bueno, a ver, ya sin escuadra ya no me gusta cómo queda. Trabajen con escuadra, por favor. Queda raro. O con una plantilla, eso sería la mejor opción. Bueno, acá tengo mi pieza y ahora con una maderita, miren lo manual que es, voy a retocar ahí tengo la primera pieza. Con la ayuda de una herramienta voy a tratar de que quede lo más suavizada y lisa posible. Y los ángulos que queden bien ortogonales, es decir, que el ángulo recto realmente sea un ángulo recto, porque después cuando yo quiera empalmar el otro me tiene que quedar, o sea, todas las piezas tienen que estar en ángulo recto bien marcado, porque si no también se van a ver desfasadas las líneas y eso no va a quedar prolijo. Bueno, acá tenemos la primera placa. Bueno, ¿cómo voy a guardar esta placa? Ahora está en estado de cuero. No, está antes que estado de cuero, está en estado plástico. Entonces, esta pieza la vamos a poner para guardarla y que se seque en una superficie plana, eso es fundamental, una superficie que esté bien plana. Y podemos poner de base un nylon o una hoja de diario. Van a apoyar la pieza en el nylon o en la hoja de diario y encima tienen que idearse algún sistema de alguna superficie que sea bien plana y que tenga peso. Yo utilizo baldosas o azulejos, por ejemplo este. Acá le podemos poner de nuevo otro nylon o una hoja de diario y lo voy a dejar secando esta pieza que tiene cierto peso ahí. Y así lo voy a dejar que seque. Entonces este peso homogéneo va a hacer que mi pieza seque derecha. Si no le ponemos el peso, esto seguramente tiende a ladearse. Y después va a pasar lo que les decía, que un azulejo medio torcido, digamos que va a perder un poco la capacidad de revestir una superficie de manera pareja.
Entonces cada pieza con su objeto encima con peso. También, como les decía, para trabajar en serie, bueno, pueden armar todo un estante, ponen diario, ponen todas las piezas y, por ejemplo, si tienen un recorte de MDF que sea pesadito o una serie de azulejos o de baldosas, ponen encima otro diario y arriba el peso que tengan y lo dejan hasta que esté completamente seco. Eso demora unos días. Vamos a guardar el material porque en contacto con el aire seca. Bueno, y acá tengo un paso más avanzado. Esta tesela la hice hace unos 5 días. Miren cómo está el nivel de secado. Todavía está húmeda. Y acá atrás le hice la textura con una herramienta. Eso lo podría mostrar acá en esta pieza que acabo de hacer. Como lo hice. Bueno, no ahora que está muy blanda. Esto lo tendrían que hacer dentro de unos 2 días, que la pieza ya está en estado de cuero. Entonces con una herramienta, en este caso es un desbastador pequeño, vamos a hacer esta textura que, ¿saben para qué sirve? Es la textura de agarre, para que después esta pieza agarre con el material, con el pegamento para cerámico o con el pegamento que utilicen, para que tenga agarres. Entonces ahí también puede ser un poquito más de líneas. Pero no lo hagan en este estado, si háganlo cuando está más oreada. ¿Sí? Bueno, entonces acá les muestro el resultado. Ven, ahí está la textura y acá tenemos la piecita. Bueno, cuando está en este estado que está seca o casi seca, hay que lijarla. Bueno, el tema del lijado, les voy a dar algunas consideraciones. Lo ideal es no lijar o lijar lo menos posible, porque este polvo es muy finito y enseguida es como muy volátil y enseguida va a estar en el ambiente. Y lo ideal es nocivo respirarlo. O sea, que si van a lijar, lo deberían hacer al aire libre. O si lo hacen adentro de una casa, ventilar, sí o sí, eso con seguridad, ventilar y usar protección, usar barbijo. Y si tienen unos lentes de protección, también. Lo ideal, hacerlo lo menos posible y al aire libre. Y siempre el polvo de la lija, ahora les voy a mostrar, se vierte en un cuenco con agua, porque entonces ahí queda apoyado, decantado y no está en el aire, ¿sí? Para que no esté dando vuelta. Y jamás se sopla. Esto que es un clásico, jamás, porque bueno, el polvo va a estar en el ambiente. Toman la pieza, acá un poquito de lija, la verdad que le vendría bien. La pieza en este estado es súper frágil, si se le llegara a romper, no hay manera de arreglarla, así que con cuidado, o sea, con firmeza, pero con cuidado, la toman y vamos a marcar bien el ángulo, el lateral, que quede bien recto. A ver si me toma esa cámara bien. Con un pincelito de cerda suave, bueno, también con cuidado porque esto desparrama el polvo. Un poquito más. Bueno, y así me voy al otro lado. Esta es una lija de grano fino. Acá, es una lija 120 es la medida. Ven, con firmeza y lo desplazo. Nunca el movimiento como de apretar tipo palanca, no. Que pueden romper la pieza. Bien, bueno, ahora les voy a mostrar qué se hace con el polvillo.
A ver si me toma la otra cámara. Ahí ven. Queda el polvillo ahí. Voy de nuevo. Y ahora voy a pasarlo de esta manera y del otro lado. Lo tomo y movimiento circular. Miren ahí cómo va quedando. Y ahora el frente, un poquito. Bueno, acá tengo bastante más para lijarlo. Con una esponjita apenas húmeda. Bueno, ahí va. Bueno, me gusta cómo quedó bien ortogonal la pieza con los ángulos marcados, los laterales quedaron bien rectos. Bueno, y ahora esta pieza se tiene que terminar de secar y voy a hacer el bizcocho cerámico, ¿sí? Y voy a obtener un bizcocho cerámico de estas características. Y a ese bizcocho cerámico tienen que ver con qué técnica lo van a intervenir. Eso es lo interesante de los azulejos, que es una superficie plana, laminar, que se presta muchísimo para cualquier tipo de intervención. Como les mostré, técnica de cuerda seca, pueden generar un dibujo geométrico o tratar de retomar esta idea de los mandalas o de los calcáreos. Puede ser una técnica de mayólica, puede ser con técnica bajo cubierta, pintar algo bien expresivo, bien realista. Esta técnica también se utiliza mucho para hacer las imágenes religiosas que están en las entradas de muchos hogares de nuestras casas. Yo, bueno, justo en mi casa hay una, la tengo en el patio. Para la representación de vírgenes o de santos se utiliza muchísimo. En general son baldositas rectangulares, que son 2 o 3, y sobre ese plano se realiza la imagen religiosa. Está buena también como propuesta, como para empezar con algo, un trabajo, un ejercicio más chiquito y después llevarlo a proyectos más grandes. Así que bueno, ya esto, como les decía, se bizcocha y ahí tienen que ver con qué técnica lo van a bordar. Bueno, este material de la arcilla lo voy a verter de nuevo en mi cuenquito con agua para que no esté en el ambiente. También lo pueden guardar en un frasquito y esta arcilla la pueden utilizar para hacer un engobe. Está bueno porque recuerden que los engobes, lo ideal es que el engobe esté hecho con la misma arcilla que la pieza. Entonces, como es la misma arcilla, podrían hacerse un engobe. Y si no, ahí en el cuenquito con agua. Bueno, y otra opción que les quiero mostrar en relación a los azulejos es que no pensemos solamente en formatos cuadrados o rectangulares, como les mostré ahora, sino que miren, no sé si han visto la cantidad de azulejos que hay hoy en día en el mercado. Hay una oferta increíble. Y hay unos azulejos que son más pequeños, son como teselas. Yo hice esta prueba para ver cómo quedaba. Me gustó la propuesta. Este efecto tipo escama, no sé si lo han visto. Hay mucho revestimiento con formas, se puede jugar con muchísimas formas. Y esto de alguna manera es un derivado del azulejo, ¿sí? Cambia el formato y el tamaño, pero sigue siendo una superficie vidriada, ¿sí? Porque después esta superficie se pinta y se esmalta, que va a recubrir un muro o una pared. Así que, bueno, esto lo traje un poco a propósito
está en proceso. Todas estas piezas terminadas las voy a ir mostrando por historias de Instagram. Así ven, bueno, el resultado final. E igualmente un poco se pueden dar idea con las piezas que traje terminadas que les mostré. Pruébenlo, experimentenlo. Pueden trabajar con la técnica de placa y hacerlos a mano. Es muy laborioso, pero se puede hacer. Y si no, si se animan, pueden pensar en hacer un molde de yeso. Este molde yo lo muestro en el curso de moldería. Y en el curso de colado y prensado muestro cómo se hacen los prensados y el trabajo en serie de los azulejos. Pero bueno, hoy no quería dejar de traerles una propuesta simple, económica y que pueden hacer desde sus casas. Recuerden que el hecho de no tener horno no es un impedimento. Nadie que esté iniciándose o comenzando a hacer cerámica va a tener un horno propio porque es una herramienta costosa y que requiere una instalación especial. Pero tienen que hacerlo igual. La cerámica es apasionante, es completamente adictiva. Uno se van a encontrar sábado a la noche y viernes a la noche haciendo cerámica. A mí me parece hermoso. Y lleven las piezas a hornear a un horno de alquiler. Los hornos se alquilan, hay muchos talleres de cerámica que alquilan sus hornos y también hay locales que venden insumos para cerámica que alquilan sus hornos y trabajen de esa manera. Trasladan las piezas bien guardaditas en cajas de cartón. Yo trabajé 4 años cuando comencé y hornear a un horno y vendía las piezas, asistía a ferias, vendía en locales mis piezas y horneaba en un horno alquilado. Se puede hacer perfectamente y pruébenlo a ver cómo les resulta y bueno, si se entusiasman y les gustan, obviamente ya pueden pensar en tener un horno propio, pero eso por ahí más adelante. Así que bueno, las invito a que experimenten esta técnica, después cuéntenme cuáles son sus resultados y su experiencia. Y bueno, las invito a que nos veamos en el próximo encuentro, que voy a traer otra propuesta súper interesante. Así que bueno, espero contar con ustedes en el próximo episodio. Nos vemos pronto y aguante la cerámica.